El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Y llegamos así a la conclusión de un nuevo año litúrgico, con esta hermosa solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Tal vez para nosotros hoy en día hablar de reyes, hablar de monarquías, hablar de ese tipo de cosas nos resulta un tanto anacrónico en el siglo XXI, si bien todavía en algunos países del mundo, muy pocos, siguen existiendo reyes. Pero tenemos que atenernos un poquito más al sentido, al significado de esta fiesta. Esta fiesta fue instituida en el año 1925 por el Papa Pío XI, en un momento de la historia en el que, terminada la Primera Guerra Mundial, existía un avance de ideologías deshumanizantes y totalitarias que atentaban contra el ser humano desde lo más profundo de su ser, o en lo más profundo de su ser, que era la relación del hombre con Dios, pretendiendo sustituir a Dios por otra cosa que no era Dios, creando dioses falsos, pero un Dios falso, pero al mismo tiempo que se imponía, que dominaba y que hacía avanzar todos esos pensamientos totalitarios y destructivos, conculcando los derechos de la persona, los derechos más elementales, y conculcando también, obviamente, los derechos de Dios. Esta fiesta de Cristo Rey surge como un modo de replantear y restablecer el reinado universal de Cristo. Si San Pío X hablaba de restaurar todas las cosas en Cristo, ahora Pío XI habla del reinado universal de Cristo. Y originalmente, en el calendario antiguo, anterior a la reforma litúrgica de 1969, la fiesta de Cristo Rey se celebraba el último domingo de octubre. Es decir, empezó celebrándose el 31 de octubre, en la víspera de Todos los Santos, pero luego pasó al domingo para poder darle mayor participación al pueblo de Dios, al último domingo de octubre, como preparación también a esa solemnidad de Todos los Santos en los que estamos celebrando la gloria de Dios manifestada en la vida de los santos. Cristo Rey del universo, nos recuerda que todas las cosas están subordinadas a Cristo. Y para eso nada mejor que elegir la figura del rey. Porque ¿quién es el rey en la historia? En la historia, el rey
o rex en latín, basileus en griego, o sea, el más grande, basileus el más grande, rex aquel que rige, que dirige, que gobierna. El rey en la historia era aquel que tenía el máximo poder militar, tenía el máximo poder de gobierno y reunía en su persona el poder ejecutivo, legislativo y judicial, porque era el juez supremo y el legislador supremo. O sea, era aquel del cual dependía todo en la vida de su pueblo. Los hubo buenos y malos. Hoy en día la monarquía absoluta, salvo en 2 o 3 lugares por ahí perdidos en el mundo, no existe más. Y nosotros vemos a los reyes en los noticieros o en las películas del corazón como personajes variopintos que se prestan a realizar algunos paripés protocolares que están llenos de sentido para su pueblo, pero que tal vez para nosotros pasan sin pena ni gloria, o los vemos con curiosidad. Pero la figura del rey, como aquel que rige, que lleva, que dirige, que conduce a su pueblo, es fundamental en la historia de la humanidad. Y esta figura del rey, atribuida a Cristo, hace que la figura de Cristo adquiera un sentido y una dimensión mucho más profunda. Nosotros sabemos que Cristo es el Redentor, que es el Señor de los señores, pero además es el Rey del universo. Es aquel que está llamado a volver en algún momento en gloria y majestad, a reinar sobre todo el universo y sobre todas las cosas. Es aquel a quien se dirige nuestro pensamiento, nuestra oración, nuestro culto, porque es Dios. Y a Él nos dirigimos como a Dios, pero que debe reinar en todos los ámbitos de la vida humana. Por empezar, debe reinar en nuestros corazones. Debe ser aquel que reine en nuestros corazones, que ocupe el primer lugar en nuestros corazones, porque a Él le debemos todo, a Él le debemos la vida eterna y por consiguiente le debemos todo, a Él le debemos la salvación. Pero a la vez, Cristo debe reinar en la cultura, en la sociedad. Reinar en la sociedad significa reinar en la cultura, reinar en la política, reinar en la economía, reinar en las relaciones interpersonales. Debe estar Cristo primero que nada y antes que todo. Y no nos escudemos en pseudos valores culturales, porque si hay algún elemento de la cultura que no está de acuerdo con el Evangelio, entonces tenemos que evangelizar a la cultura, no anular el Evangelio para que se adapte a la cultura. El Evangelio debe estar antes que nada. No podemos hacer que el Evangelio se encuadre en la cultura, sino que la cultura debe tomar como marco de referencia el Evangelio y adaptarse al Evangelio. Debe ser evangelizada. Y elementos culturales o anticulturales que vivimos hoy en nuestro mundo en el día a día y que atentan cada vez más contra el hombre y contra los derechos del hombre y contra los derechos de Cristo, no podemos tolerarlos, sino que al contrario, tenemos que combatirlos. Tenemos que plantear la verdad, enseñar la verdad, aunque eso cueste. Y muchas veces eso nos cuesta enfrentarnos a los demás, enfrentarnos a las personas que queremos, enfrentarnos a la sociedad. Eso nos implica muchas veces ser burlados, ser perseguidos. Y la persecución sabemos que está a la orden del día en la vida del cristiano. Que Cristo reine en nuestros corazones significa ponerlo a Él por sobre todas las cosas. Que Cristo reine en el mundo de hoy en día significa subordinar todas las cosas a la potestad de Cristo. Como decíamos antes, allá donde
hay colisión entre el Evangelio y algo de lo que pasa en nuestra sociedad, ese algo que pasa en nuestra sociedad debe ser evangelizado. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Nosotros estamos llamados a anunciar el Evangelio y a ayudar a que este reinado de Cristo se establezca y crezca. No podemos dejar que Cristo Rey pase desapercibido y sea desconocido. Alabado sea Jesucristo.